Hola, mi nombre es Yesenia Martínez Rosado y en coordinación con Gamaliel Castro González presentamos los antecedentes históricos de la evaluación conductual de la Unidad 1 del módulo 515 de la Licenciatura de Psicología en Línea de la UNAM. Como primer punto tenemos por qué es importante el análisis histórico de la evaluación conductual. Esto se debe a que nos ofrece una amplia y una mejor apreciación del estado actual de la evaluación psicológica de una persona. También que el pasado es importante por sí mismo, ya que es una herencia de la humanidad, y que algunas aproximaciones empleadas antes y olvidadas vuelvan a ser descubiertas. La evaluación psicológica de la antigüedad. Desde los tiempos más antiguos, en todas las sociedades civilizadas, se utilizó algún procedimiento de evaluación. Uno de los primeros antecedentes de la evaluación psicológica es el comienzo de la astrología y podría situarse en el siglo V a.C., con el Tetrabiblos, que es el libro de los signos zodiacales. Los astrólogos planteaban que de igual forma que los astros regulaban la ritmicidad del ciclo día y noche, de las mareas, de las cosechas, etc., también determinan una gran parte de la conducta humana. Como otro antecedente tenemos el nacimiento de la evaluación psicológica en la antigua China, donde se realizaba una selección de los niños que en el futuro podrían ejercer funciones en la administración pública. Otro hecho aislado que se suele citar como antecedente son los procedimientos de la escuela de Pitágoras para seleccionar a sus alumnos. Otro antecedente es la fisiognomía, que postula que las características psicológicas de un individuo pueden evaluarse por sus rasgos físicos. Esto tiene raíz en el pensamiento filosófico griego. Como uno de los postulados tenemos a los de Aristóteles, que entiende que el cuerpo y el alma son algo indivisible. Además, lleva a lo psíquico y se aproxima a lo físico, lo que implica una base biológica del carácter. También tenemos a su discípulo Teofrasto, que realizó una sistematización de la fisiognomía que lleva a plantear distintos caracteres que se establecen por medio de la observación de la conducta de los individuos, y se establece una nosología de los caracteres. Siguiendo esta misma línea, la interacción cuerpo y psique es defendida posteriormente por Cicerón y Séneca en la Roma clásica, así como personajes árabes como Averroes o Avicena. También aparece Hipócrates, que postula 4 tipos de características somáticas, que son sanguíneo, flemático, colérico y melancólico, a partir de 4 clases de humores. En la Edad Media, la filosofía teológica frena la concepción naturalista manifestada por una evaluación psicológica a partir de las características somáticas. Un antecedente importante de este periodo en la evaluación psicológica fue en 1486 cuando se publicó el libro Majus Maleficarum, en donde en la segunda parte describe los signos para identificar a las brujas. También la publicación de la obra en 1775 de Juan Huartes de San Juan, Examen de Ingenieros para las Ciencias. En este libro se planteó por primera vez la evaluación de una forma explícita. Se consideraba que las personas difieren en cuanto a su talento y que dichas diferencias deben evaluarse para conseguir una adecuación entre las habilidades, las distintas ocupaciones y los tipos de educación. Así considera que el ambiente influye en el aprendizaje, por lo que recomienda que los estudios deben de realizarse en una ciudad diferente de la que se es natural, pues la influencia de familiares y amigos es un estorbo para el aprendizaje. Juan Luis Vives, padre de la psicología moderna de la modificación de la conducta, publica el Tratado del Alma, donde propone la práctica de la observación introspectiva y objetiva para llegar a conocer las funciones del alma. Paralelo a esta evaluación surge la creación de las primeras universidades europeas, donde se realizan exámenes regulares para la obtención de títulos y distinciones. En cuanto a los antecedentes científicos de la evaluación psicológica, en el siglo XVIII y XIX la psicología se separó de la especulación filosófica y se acercó al método científico.
Los antecedentes científicos de la evaluación podrían situarse en el desarrollo de disciplinas tales como la frenología, las matemáticas, la psicofísica, la psiquiatría, la psicología educativa y el evolucionismo. La frenología surge a finales del siglo XVIII por su creador Gall, el cual proporciona la primera conceptualización sistemática de los rasgos. Entre las aportaciones que la frenología aporta a la evaluación psicológica destacan las siguientes: que se crea una taxonomía mental según la cual se puede explicar las diferencias individuales. Se hace énfasis en las diferencias individuales, se postula una vertiente aplicada de la psicología, se propone el paradigma de la evaluación, diferenciando los elementos incluidos en una sesión de evaluación, se elaboran escalas para evaluar variables de personalidad y se hace énfasis en la objetividad de los datos. Las matemáticas. Quetelet fue el fundador de la aplicación de la estadística a las ciencias sociales y desarrolló medidas y normas de tendencia central. Su influencia se centró en dos aspectos. Uno es que es uno de los autores que se interesó de forma sistemática por las diferencias individuales y que sus métodos tuvieron gran influencia en autores importantes como Galton, Pearson y Spearman. La psicofísica. Su contribución en la evaluación se puede observar en el estudio concreto de fenómenos psíquicos, relacionando la experiencia subjetiva con medidas objetivas, la creación de nuevos métodos para la investigación de dichos fenómenos y su sistematización teórica. Uno de los postulados importantes está hecho por Fechner y Weber. Con ellos nace la situación del examen psicológico. Fechner utilizaba el autoinforme del sujeto como instrumento de evaluación. También tenemos a Esquirol, que es un médico francés que en 1883 publicó una obra en la que dedicó más de un centenar de páginas al retraso mental. Su concepción del retraso mental variaba a lo largo de un continuo desde la normalidad hasta el retraso más profundo. También tenemos a Seguin, médico francés que en 1837 creó la primera escuela dedicada a la educación de niños retrasados mentales. Su aportación fue la incorporación de las pruebas de inteligencia manipulativa y sus test de ajuste de formas. La psiquiatría, que tenía la necesidad de técnicas de evaluación para establecer diagnósticos diferenciales. Entre sus representantes más importantes tenemos a Pinel, que introdujo una breve clasificación de las enfermedades mentales que posibilitaba un tratamiento más diferenciado. Su contribución más importante es el cambio de actitud sobre los enfermos mentales, pasándolos a considerar como enfermos con derecho a un tratamiento y a la libertad. También tenemos a Kraepelin, que se interesó por la problemática de la clasificación de los trastornos mentales, considerando que para poder hacer una buena evaluación e intervención era necesario contar previamente con una clasificación. Su contribución más importante fue el cambio de una concepción sintomática de la enfermedad a una concepción evolutiva. Por último tenemos a Labroso, que se centró en la relación entre lo penal y lo psiquiátrico, planteando la posible eximenta de los delitos cometidos por enfermos mentales. El estudio de la relación sobre todo en la delincuencia y enfermedad le llevó a postular su famosa teoría sobre la delincuencia innata. Tenemos la psicología educativa, que mostró un auge con los planteamientos innovadores producidos en relación al creciente interés por la educación, por lo consiguiente a la escolarización obligatoria, naciendo así la necesidad de aplicar los principios psicológicos a la escuela y por lo tanto la demanda de evaluación del rendimiento académico. También tenemos el evolucionismo, que su base consistía en admitir la variabilidad de los miembros de una misma especie, donde las características podían heredarse. En la especie humana, la diferente capacidad de adaptación se denomina inteligencia, y las diferencias de inteligencia eran perfectamente asumidas en la sociedad del siglo XIX. En este contexto, el estudio y la evaluación de la inteligencia adquiere gran relevancia. Los antecedentes más científicos de la evaluación psicológica
Tiene sus raíces en los primeros laboratorios de psicología. En 1877 se produjo el primer intento para fundar un laboratorio de psicofisiología por parte de los científicos británicos Venn y Ward. Gunn, en 1879, inauguró el primer laboratorio de psicología, considerando este momento como el nacimiento de la psicología científica. A pesar de encontrar una clara oposición en los círculos filosóficos, pronto ganó adeptos. Sechenov trató de interpretar los fenómenos psíquicos desde un punto de vista fisiológico en su libro Reflejos del cerebro y defendió la tesis sobre la determinación objetiva de la psiquis. Betriev, en 1886, en Rusia, fundó el primer laboratorio de psicología en la clínica de enfermos, y en 1891 se constituyó la Sociedad Rusa de Psicología Experimental. Se considera a Galton, Cattell y Binet como los autores que configuraron la evaluación psicológica como disciplina científica. En cuanto a la contribución de Galton, este se considera como el padre de la psicometría y de la psicología diferencial. Supo centrar su investigación sobre la herencia de la inteligencia humana. Pensaba que ésta era innata y, por tanto, mediante el carácter hereditario podía conseguirse una mejora de los individuos a través de la eugenesia. En 1883 publicó Investigaciones sobre la facultad humana y su desarrollo, que con el transcurso del tiempo se convirtió en un clásico en la evaluación psicológica. Las aportaciones más relevantes de Galton son las siguientes: interés por hacer un análisis cuantitativo de las características y diferencias humanas, interés por la recopilación empírica y sistemática de la información, aplicación de la estadística para interpretar la información, e interés por el estudio de las diferencias individuales siguiendo la teoría evolucionista. Cattell, psicólogo estadounidense que estudió sobre las diferencias individuales en el tiempo de reacción. 1888 fue nombrado profesor de psicología en la Universidad de Pensilvania y marcó un hito en la evaluación psicológica, pues utiliza por primera vez el término test. En una de sus publicaciones se describen los test que se aplicaban anualmente a los estudiantes universitarios con la intención de evaluar su nivel intelectual. En la Universidad de Columbia creó la primera batería de pruebas de evaluación psicológica. Binet es considerado como el gran propulsor de la evaluación psicológica. Su actividad ha sido realmente la de un evaluador. Binet compartía con Galton el interés por la evaluación de las diferencias individuales, pero rechazaba la idea de que la inteligencia humana podía evaluarse por medio de los procesos sensoriomotores. Defendía que la inteligencia debe evaluarse según el rendimiento de los sujetos en diversas tareas que impliquen una variedad de procesos mentales complejos. Binet y Henry comenzaron evaluando procesos como la memoria, la atención, la imaginación, la comprensión, la sensibilidad artística y moral, la fuerza de voluntad y la habilidad motora. Binet, en colaboración con Simon, desarrolla una escala que contiene 30 problemas con grado de dificultad creciente. La prueba resultante, que se conoce como la escala 1905, fue considerada como un instrumento de evaluación provisional en 1908 y presenta una segunda versión en la que se había adaptado series e ítems para grupos de edad. Binet incluye como características de la conducta inteligente el tomar y mantener una dirección definida, el adaptarse para alcanzar un fin y la autocrítica. La escala era buena predictora del rendimiento académico, que no es lo mismo que capacidad intelectual. En cuanto a las aportaciones de otros autores, tenemos a Whitmer, que estaba interesado en el estudio de las diferencias individuales. Su principal interés se centraba en la aplicación práctica de los conocimientos psicológicos. La mayoría de casos que trataba procedía del ámbito escolar. En los primeros años no disponía de pruebas específicas de evaluación, por lo que su diagnóstico se basaba fundamentalmente en la entrevista. Se le considera como antecesor de la evaluación conductual y su gran mérito fue tratar de aplicar su clínica psicológica a los problemas que se planteaban en la vida real. El segundo autor es Sperman, que supone otro paso importante en la constitución de la evaluación psicológica, por haber aplicado los métodos correlacionales a la investigación de la inteligencia.
Este se interesó en buscar una explicación a la baja correlación que se obtenía entre distintos tests de inteligencia y planteó la necesidad de utilizar pruebas paralelas para su evaluación. La gran aportación de Spearman no solo fue metodológica, sino que además fue el autor de la primera gran teoría de la inteligencia denominada teoría de los dos factores. Freud, desde un enfoque diagnóstico, se basó en las técnicas de asociación y en la utilización del simbolismo. Este dio lugar a que el diagnóstico dinámico se desarrollara a partir de la década de los años 30 con el uso de las técnicas proyectivas. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la industria generada en torno a la guerra afecta también a la psicología y más concretamente a la evaluación psicológica. Así, la Asociación Americana de Psicología nombró un comité que se encargaría de estudiar la posible ayuda que podrían ofertar. Dado que la mayoría de los tests existentes era de aplicación individual, fue necesario recurrir a todo tipo de tests que se pudiesen aplicar de forma colectiva. Arthur Otis puso a disposición del ejército una serie de tests que estaba elaborando, pero que aún no había llegado a publicar. En cuanto el equipo de Yerkes construyó pruebas para evaluar el nivel intelectual que fueron conocidos como el Army Alpha Test y el Army Beta Test. La primera se aplicaba a la población general y la segunda prueba estaba pensada para pensar en personas analfabetas o personas que no hablaban inglés. Por lo tanto, en esta no se incluían contenidos verbales. Para evaluar la sintomatología neurótica se utilizó también un inventario de personalidad en el que llegó a aplicarse a más de 1,5 millones de personas y que fue elaborado por Woodward. La evaluación psicológica del periodo entre las dos guerras mundiales es caracterizada como de creciente expansión y creciente disociación. La creciente expansión se refiere a la universalización de la evaluación psicológica y su generalización a otros ámbitos, y la especialización de la evaluación en áreas tan diversas como inteligencia, aptitudes, motricidad, intereses, conducta, personalidad, etc. La creciente disociación hace referencia a que por un lado se produce un especular crecimiento del modelo psicométrico y por otro surge también con gran fuerza una evaluación clínica, principalmente de tipo proyectivo, y que no acepta los avances técnicos y metodológicos del modelo psicométrico. En 1921 se hace la difusión de las técnicas proyectivas por parte de Rorschach, y en 1939 Wechsler publica su primera escala para adultos, con algunas diferencias con respecto al Stanford Binet. Cada subtest incluía ítems para cada grupo de edad, hacía menos énfasis en la velocidad de respuestas y contenía bastantes componentes no verbales. Tal como había sucedido con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también tiene como consecuencia un gran incremento en la construcción y aplicación de test. Para la selección del personal militar en Estados Unidos se desarrolló el Army General Classification Test, una prueba de aplicación colectiva y que fue aplicada a más de 9 millones de personas durante la guerra. También al comienzo de los años 40, Hathaway y Mickley presentaron el Minnesota Multi-Basic Personality Inventory, construido según el modelo psicométrico y que constituye una de las mayores aportaciones en el ámbito de la evaluación de la personalidad y de la evaluación clínica. La crisis de la evaluación psicológica surge por las críticas hacia los tests debido a la aplicación masiva que se da después de la Segunda Guerra Mundial y que fue iniciada por los defensores de las posturas genetistas y ambientalistas, así como los psicólogos soviéticos, siendo 4 factores diferentes la causa de esta crisis: las limitaciones tanto técnicas como humanas, el abuso de aplicación de tests, la reacción defensiva de la sociedad, la presentación inadecuada de los resultados del proceso de diagnóstico. También algunas de las críticas dictadas en esta época son las siguientes. El resultado de un test no determina la naturaleza interna de un acto psíquico. Se evalúa la personalidad sin saber y tener en cuenta el desarrollo y la influencia de la educación del individuo.
Los individuos son etiquetados de acuerdo con los resultados de un test. Al aplicar un test no se toma en cuenta las condiciones de evolución o desarrollo del individuo. Los resultados de los tests no dependen de las condiciones de evolución de los individuos. No se toma en cuenta las diferencias individuales. Se obtienen resultados equívocos sobre las capacidades de aprendizaje del sujeto. Por lo que estas críticas iban dirigidas tanto a las pruebas psicométricas como a las técnicas proyectivas y al diagnóstico psiquiátrico. Pero en medio de la crisis surgen aspectos positivos e innovadores, ya que aparecen numerosas publicaciones, como la de The Theory of Merit Test en 1950 de Jurgensen, que tiene el objetivo de sistematizar los procedimientos de validación de los tests. Más tarde aparece el trabajo de Comprach y Mell, el cual se llama Constructs Validity in Psychological Test, y en 1958 se publica la primera edición de Anastasi, llamada Psychological Testing. También surgen algunas pruebas que intentaban un acercamiento más individualizado a la evaluación psicológica, y algunas de ellas son procedimientos de validación de los tests, la prueba de calificación Q de Stephenson, el diferencial sistemático de Osgood y las técnicas de rejilla de Kelly. También autores como Eysenck y Cattell desarrollaron cuestionarios que van dirigidos hacia la evaluación factorial de la personalidad. Las críticas y los esfuerzos por desacreditar la aplicación de los tests por su baja objetividad, fiabilidad y validez fueron estériles, y el movimiento anti-test llegó a su fin en la década de los 70, teniendo lugar en Estados Unidos. La evaluación conductual surge ante la necesidad de tratamiento de la conducta normal y también ante la inutilidad, críticas y factores que estaba atravesando los test en aquella época. De esta forma, surgiendo un nuevo modelo de evaluación, el cual contemplaba los siguientes principios. La conducta es fruto del aprendizaje. La evaluación y el tratamiento está estrechamente relacionado. Más tarde, Knopfler y Slaudlo publicaron un artículo llamado Behavioral Analysis bajo el enfoque mencionado, así dando paso de manera oficial a la evaluación conductual. Los primeros psicólogos conductuales se encontraron ante una evaluación psicológica muy desarrollada y consolidada, pero de un corte psicométrico, por lo que se vieron en la necesidad de elaborar un nuevo sistema de evaluación y demostrar que los tests tienen muchas garantías científicas y son muy eficaces, pero no servían para los propósitos del enfoque conductual. Y gracias a la gran cantidad de publicaciones que se da en la década de los 70, se logra la consolidación de la evaluación conductual, por lo que es un periodo que se conoce como luna de miel. Pero es necesario recalcar que junto a este periodo surge otro, el cual se llama el periodo del desencanto, en donde la evaluación conductual entra en una crisis. La crisis por la cual la evaluación psicológica atravesó se debe a que los principios básicos que se propusieron no fueron utilizados y se terminaron practicando otro tipo de principios. El análisis funcional fue escasamente utilizado, mientras que se utilizaba planteamientos nomotéticos y conceptos intrapsíquicos. Sin embargo, esto es un signo de evolución y desarrollo de la evolución conductual. En la actualidad, la evaluación conductual ha ido tomando mayor peso debido al incremento de la tecnología, que provoca una mejor objetividad en los test. Y también ha habido el interés por el diagnóstico psicopatológico, y es necesario recalcar que se ha trabajado en los aspectos éticos que implican la evaluación. Además, que han surgido nuevas áreas de la evaluación psicológica y que las más relevantes son las siguientes: clínica y salud, del trabajo y organizacional, educativa, jurídica, del deporte y ambiental. El rumbo que está tomando la evaluación psicológica es prometedor, ya que con el paso de los años la sociedad le ha ido dando un mayor valor a esta disciplina, además que irá abarcando nuevas áreas de conducta humana y surgirán nuevos métodos y modelos que mejoren el proceso de evaluación.